Creo que estamos. Así que, hola a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Hoy estamos eh, con un invitado especial, ¿verdad? Está un poco flaquillo el pobre. Nada, es broma. Considerando el tema que vamos a tratar hoy, pues nada, hemos puesto aquí a este señor. No os preocupéis, no es nada truculento, es una hucha, es una hucha y además abierta. O sea que se han llevado todo lo que teníamos dentro. Así que, pero bueno, era por un poco ambientar el tema de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido un buen mes. Ya tenemos de nuevo con nosotros a Sandra, que estaba de viaje. Sí, ¿Qué ya he tal? vuelto. Ya estoy por aquí. Pues nada, entonces, a petición popular, esta vez nos habéis solicitado que continuáramos con un tema que tiene mucho que ver con los insectos, con un estudio aplicado que lo habéis visto miles de veces en series de gran éxito en la televisión en los últimos 10, 15 años, ¿no? Eh, que es el tema de la entomología forense, ¿no? De ahí nuestro compañero que nos acompañaba hace un momento. Ya se ha tenido que ir. Eh, bien, bueno, antes de nada, spoilers, ¿vale? No vamos a poner vídeos truculentos, ¿vale? Lo digo por si alguno es sensible al tema. Sí, vamos a poner alguna foto, pero es una foto muy genérica que... A ver, es más por seguir la explicación. Yo creo que es, a ver, bastante light. O Sí, sea, yo creo. hemos visto cosas peores en la vida Ha real. habido, sí, además en internet hay muchas fotos, me refiero, pero yo creo que estas son bastante básicas, me refiero simplemente para seguir, o sea que yo creo que nadie debería sentir como cierto ahí, como que ya, ay Sí, madre mía, ¿no? Lo ningún que estoy... rechazo, no os Yo preocupéis, creo que no, pero bueno, no os si no, preocupéis. pues se pasan rápido y ya está. Eso es. No, de todas formas hemos procurado descargar la presentación bastante de todas estas cosas porque sabemos que hay algún niño como... Mira, ahí hay uno, ¿ves? Nos está viendo. Y entonces, pues claro que estas cosas, pues a lo mejor no es el momento para que todavía las podáis ver. Así que, bueno, simplemente es información general. Sí vamos a hablar de muerte, porque es ley de vida. Vamos Muy a hablar bien. de cadáveres, porque me imagino que todo el mundo sabe lo que es un cadáver. Pero bueno, y esto nos ha costado bastante tiempo porque este seminario nos lo habíais pedido hace ya tiempo, pero no sabíamos cómo afrontarlo de una manera No mmm, macabra. no macabra. Entonces, bueno, nos vamos a centrar mucho en aspectos generales. Esto es simplemente una introducción, unas generalidades, algo muy básico, ¿vale? Por si no queréis leeros un artículo de la Wikipedia, por ejemplo, sobre la entomología forense. Y, como no, nos vamos a centrar en aspectos que tienen que ver con la biología de los insectos, ¿vale? Que tienen que ver con, claro, con el estudio de la entomología forense. Así que, bueno, no os preocupéis. Podéis verlo sin ningún problema, que Es family friendly. sí, es family friendly. Me refiero que yo Para te todos los digo, públicos. para todos los públicos no pasa nada, quiero decirte. Mm, Bueno, hay dos enlaces a vídeos que ya lo diremos, pero bueno, eso ya cada uno, sí, sí, sí. eso ya es a vuestra, vamos, decisión. De hecho, en Quiero algún decir, enlace te dice, cuidado a ver dónde te metes, porque puede, herir sí, sensibilidades. pero Sí. bueno, eso ya cada uno me refiero. Nosotros lo hemos puesto porque, bueno, pues si a alguien le interesa este tema o, bueno, está interesante ver algún que otro vídeo, Uh -huh. pero... Bueno. Bueno, sin más, que no queremos enrollarnos mucho. Vamos a empezar con el tema. Le voy a dejar la carga de todo esto a Sandra para desquitarme, que ella ha estado mucho tiempo sin hablar por aquí. Así que, venga, Sandra. Oye, Sandra, ¿qué es la entomología forense? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Paco, porque vamos a empezar y entonces, ay, vale. Entonces, ¿qué es la entomología forense? Pues es una disciplina, ¿vale? Que se encarga, o bueno, su objeto de estudio, ¿vale? Son fauna relacionada con los cadáveres, ¿vale? Entonces, a ver, es en general, ¿vale? No, no siempre tienen que ser gente, o sea, me refiero que ya Vaya que fallecido. ya ha fallecido, ¿vale? Me refiero que porque últimamente también se usa la entomología forense para casos en los que, por ejemplo, hay pues una agresión sexual
o, bueno, en general, Raptos o sí, secuestros. me refiero a lo mejor alguno desaparecido, tal, entonces se recogen esos insectos, bueno, no tiene, a veces también son artrópodos, pero bueno, en general son grupos de insectos, ¿vale? Que están relacionados, sí que es verdad, pues con esas, digamos, como fases, ¿no? De nuestro ciclo vital, pues ya cuando, pues bueno, digamos tardías finales, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿vale? Es la disciplina que estudia toda esta fauna, ¿vale? Relacionada, pues bueno, con en general los cadáveres, ¿vale? Pero ya os digo que no tienen por qué siempre ser un cadáver, ¿vale? Sí, nos han metido en la cabeza con Sí, las series siempre, que entomología forense siempre es cadáver, 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 ¿no? Es que además, si no hay chicha en las series, no la ve la gente, ¿no? efectivamente. Pero realmente todo lo relacionado con forense tiene que ver con aspectos legales, con Casi siempre. médico-legales. Entonces es el uso de los insectos para cubrir esos Ujú, aspectos legales, un poco para apoyar otras evidencias. efectivamente. O sea que, a ver, que sí, que está muy bien CSI, Mentes Criminales, todas estas series, que sí, pues nos han, digamos, como hecho ver, ¿no? Que hay también una parte importante, ¿no? De pues, todas estas investigaciones policíacas, pero bueno, pero que no siempre, ¿vale? Tengáis en cuenta que son eso, cadáveres, ¿vale? Todo ahí lo macabro y las moscas por todos lados, que sí, siempre lo primero que pensamos, ¿vale? Y es lo que ha dicho Paco, o sea, sobre todo muchas veces esto sirve de apoyo, ¿no? Para otras pruebas y para decir, pues mira, en efecto, tenemos tantas X cosas y ya pues damos un veredicto, ¿vale? Entonces es eso, pues es información útil que sirve para los investigadores a dar un, vamos, pues es un veredicto o una sentencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya hemos ido viendo un poco, ya los hemos ido diciendo, ¿no? Que cuáles son entonces los objetivos de esta disciplina, ¿no? Pues hombre, lo principal que todos pensamos es, pues obviamente, saber cuándo, ¿no? Ha muerto pues una persona, ¿vale? Entonces eso es lo que se llama intervalo post-mortem, que ahora lo explica un Paco ya más en detalle, ¿vale? Pero es básicamente, digamos, por lo que surgió, yo creo que la entomología forense, que también ahora os cuenta un poco Paco la historia, ¿vale? Pero sobre todo, pues nos ayuda a saber, ¿no? En qué momento, gracias a esa fauna, que, pues bueno, asociada a los cadáveres, pues hemos podido saber cuándo se muere una persona, ¿vale? También les ayuda a saber en qué año, ¿vale? Vamos, en qué estación, ¿no? Por ejemplo, en nuestras latitudes, pues ha ocurrido, ¿no? Ese hecho, me refiero, de, pues de función. También saber en qué lugar, ¿vale? Muchas veces, pues estudiando la fauna, ¿no? Obviamente ya sabemos que la fauna es diferente dependiendo de la región biogeográfica, ¿no? Entonces, pues estudiando esa fauna, pues podemos saber qué bichos, o sea, claro, que, dónde nos encontramos, ¿vale? Y pues también dar fiabilidad y apoyo, pues lo que hemos dicho, me refiero que es como una forma de, un plus, ¿no? De información, ¿no? Pues para dar esa, para decir algo en concreto, ¿no? Ese veredicto. Y no se me pasa, hoy no es mi día con el... Ah, Sí. vale. Bueno, por un poco ver cómo comenzó esto de la entomología forense. A ver, la entomología forense, básicamente, como os hemos dicho, es el uso de los insectos, o los artrópodos en general, pues los insectos, para apoyar otras evidencias de posibles crímenes, ¿no? Del tipo que sean. Y la primera constatación que se tiene, que la vais a ver por internet y por todos los libros de entomología forense por todos lados, procede del siglo XIII de nuestra era. Viene de China. Eh, un médico chino Mm, llamado Sun Tzu, pues fue llamado, pues en este caso por el gobernador local que fuera, porque había ocurrido un asesinato entre vale. unos labradores, ¿vale? Y no se sabía quién había sido. Y bueno, todo este caso está explicado en este libro, que se llama The Washing Away of Wrongs, que bueno, traducido sería como lavando o corrigiendo los errores de este señor, de Sun Tzu. Y cuenta que lo único a lo que optaron fue a examinar las hoces de todos los labradores. Las hoces en principio estaban todas bien, ¿no? Las pusieron en filas y entonces las dejaron al sol. Aparentemente todas eran similares, no tenían manchas de sangre, se había cometido un crimen, habían matado a este labrador Mm, con una hoz. Entonces, bueno, se tenía en cuenta que
puesto que la posesión de una hoz era una cosa bueno, que no era para todo el mundo porque era caro, era una herramienta cara, pues que seguramente una de esas hoces era la que había sido usada para cometer el asesinato, no que se hubieran deshecho de ella. Y entonces, teniéndolas al sol, pese a que parecía que estaban limpias, en alguna de ellas, pues sí quedaron restos microscópicos de ese cadáver, ya sea alguna gotita de sangre, ya sea algún resto de piel o de lo que fuera. Y entonces, claro, al cabo de un rato se observó que en una de ellas se acumulaban moscas, porque, como ya sabéis, pues las moscas y otros insectos pues pueden acudir allí simplemente atraídas por los olores cadavéricos o a lamer flujos, ¿no? O sales, ¿no? Y entonces, claro, eh, reconocieron al dueño de esta hoz y confesó todo su crimen. Y confesó que sí, que había sido él por causas de envidia y no sé qué. Bueno, pues entonces, este es el primer caso constatado que se conoce sobre entomología forense a lo largo de todo y lo ancho del mundo. Pero, por ejemplo, en nuestras sociedades europeas, realmente, aunque, bueno, pues hay diferentes estudios zoológicos de diversa índole a lo largo del tiempo, el uso de la entomología forense, ¿no? Las primeras aplicaciones de la entomología forense no ocurren más o menos hasta el siglo XVII y no son estrictamente tampoco de entomología forense, sino simplemente son como pequeños avances que se iban dando que iban a facilitar que esta ciencia se desarrollara a finales del siglo XIX, ¿vale? En el siglo XVII, un tal Francesco, porque era italiano, Francesco Redi, lo que hace es un experimento para justificar que no existía la generación espontánea. ¿Qué es la generación espontánea? Pues la generación espontánea es una hipótesis que se tenía hasta entonces de que la vida se creaba sola, ¿no? Que, por ejemplo, dejamos, yo qué sé, que teníamos un planeta, lo dejamos solo durante millones de años y ahí se va a crear solo vida, ¿no? O tenemos un cadáver, ¿no? Se nos muere el cadáver y del cadáver, el cadáver se convierte en gusanos. O sea, por generación espontánea surgen gusanos, se lo comen, ¿no? Y así con todo. La comida, ¿por qué se pudre la comida? Porque por generación espontánea surgen de repente vida nueva y se lo come, ¿no? Y esa era una creencia popular, e incluso diría yo que científica, bastante extendida. Pero Francesco Redi hace un experimento, que es meter en diferentes botes trozos de carne, ¿vale? Pues hay, por ejemplo, un bote en el que mete trozos de carne y lo deja el bote abierto, ¿no? Y entonces a lo largo del tiempo ve que esto se llena de moscas, ve llegar las moscas, o sea, hace observaciones, ¿no? Y entonces y ve llegar otra serie de insectos que al final pues van a colonizar ese trozo de carne. Al mismo tiempo hace otros experimentos en los que los tapa de forma hermética los botes y también los deja al mismo tiempo, ¿vale? Que los primeros botes. Bueno, pues ven estos que sí, se produce putrefacción, pero en estos no aparecen moscas ni otros insectos, ¿vale? Lo cual, eso ya da lugar a, hombre, pues parece ser que en los primeros sí tenían acceso y por eso se han desarrollado larvas, pero en el segundo, claro, eh, como no han tenido acceso, pues, posiblemente los insectos necesitaban entrar ahí para depositar los huevos. Y un tercer experimento, por ejemplo, que hace muchos experimentos, pero un tercer experimento es que tapa los botes, pero no de forma hermética, sino simplemente pone un tool o algo que permite salir los olores de putrefacción de la carne, y entonces lo que ve es que los insectos ovipositan, o sea, ponen los huevos justo en la telilla esa. O sea, que se ven atraídos por esos olores que emite la carne en putrefacción y entonces, pues ahí depositan sus huevos. Y entonces, de esta manera, Francesco Redi demuestra que la generación espontánea pues, no se puede dar, que lo que nos encontramos en los cadáveres o en la comida putrefacta o en, yo qué sé, o en restos vegetales en putrefacción, pues realmente son insectos que han terminado acudiendo, atraídos, ¿no? De alguna manera, pues él dice que por los olores, a estos restos orgánicos. En el siglo XVIII, bueno, todos conocéis a Linneo, ¿no? Linneo, un botánico sueco, que es el primero que establece los nombres científicos, ¿no? Que se componen de dos nombres, ¿no? Un género y un epíteto, que es la especie. Pues Linneo describe lo que él llama los trabajadores de la muerte, los obreros de la muerte,
que son pues todos bueno, una serie de escarabajos, una serie de larvas de moscas, anélidos, también mete un poco una serie de grupos que trabajan con la muerte. O sea, empieza, por así decirlo, a observar, a realizar observaciones sobre la ecología de algunas especies que pues se centran en, pues eso, en metabolizar, en desarrollarse, en tener sus ciclos en esta materia orgánica en descomposición. Y finalmente en el siglo XIX es cuando ocurre la gran revolución. A principios de siglo, primero, por ejemplo, Mateo Orfila era un ibicenco que se fue a Francia y allí estudió, bueno, fue el primero que reconoció la sucesión, que luego vamos a ver lo que es la sucesión, pero para iros adelantando un poquito, la sucesión es que no entra cualquier cosa en cualquier momento, sino que todo sigue un orden, ¿no? Primero entran unos bichos, luego entran otros bichos, luego otros bichos, ¿vale? O sea, que ve como una especie de patrón de secuencia en el tiempo. A eso se refiere la sucesión. Bueno, luego Bergeret, un francés, es el primero que propone el índice post-mortem, ¿vale? Que es un... Bueno, luego ahora lo comentaremos, ¿no? Es un índice que nos habla de cuánto lleva muerto pues, un cadáver, ¿no? Pues es el primero que lo utiliza en un caso muy famoso, porque lo cuenta el siguiente autor, Menin, en un libro, que ahora, bueno, yo lo pongo aquí, este libro que pongo aquí, de la fauna de los cadáveres, hay otra que se llama también la fauna de las tumbas, que escribió Menin, le gustaban estas cosas, como a nosotros, creo. Bueno, en fin, que en este libro Menin habla del caso de Bergeret, ¿no? Bergeret le mandan estudiar un caso de un bebé que aparece muerto en una chimenea, ¿no? O sea, era una casa que se había estado vendiendo, ¿vale? Que había pasado de dueño en los últimos 2 o 3 años, había cambiado de dueño 2 o 3 veces, y aparece un bebé muerto en los restos que había en la chimenea. Y entonces, claro, le preguntan que investigue que a quién puede pertenecer, si a los que acaban de dejar la casa, los recientes ex dueños de la casa, o casos más antiguos, ¿no? Con lo cual, Bergeret empieza a estudiar los ciclos de los insectos que hay en el cadáver del bebé, que son moscas básicamente, y entonces se da cuenta que la generación que está saliendo ahora, que la termina criando, no es la primera, sino que ya ha habido, no recuerdo si había habido otra anterior o otras dos anteriores, con lo cual hace el cálculo, porque normalmente las generaciones suelen ser en periodos fijos, como luego os contaremos, y entonces se da cuenta que no son los miembros, o sea, los dueños anteriores, sino los de hace 2 veces, ¿no? Y entonces así reconocen quienes habían escondido ahí el cadáver, ¿no? Por eso es el primero que nos habla de ese índice post-muerte, ¿no? Ese índice tras la muerte, el estudio de ese índice. Y Menin ya es digamos que se reconoce como el padre de la entomología forense. Escribió estos 2 libros que os hemos dicho, La fauna de las tumbas, La fauna de los cadáveres, y es el primero que nos habla de un término que es el término de legiones o también llamado escuadras, que son, pues, si Orfila nos había hablado de la sucesión, de ese patrón, ¿no?, de colonización de la materia orgánica en descomposición sucesivo, pues Menin aprovecha ese concepto para hablar de que, bueno, pues que o sea, en cada fase de ese patrón, pues entran y salen una serie de insectos concretos, con lo cual a lo mejor incluso podemos reconocer en qué fase nos encontramos, ¿vale? Y así calcular un poco ese índice post-mortem que nos dice Bergeret. Se explica, ¿no? O sea que veis que está todo interrelacionado. Entonces, es necesario terminar reconociendo todos estos conceptos para dar lugar a este estudio final de la entomología forense, pues eso, a finales del siglo XIX es cuando se le empieza a dar esa importancia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué información nos dan los insectos? Nos pueden dar hasta 3 tipos de información diferentes. Digamos que la más importante es lo que llaman el data, o sea, los tiempos. Los tiempos, los intervalos de muerte, de desaparición, o sea, no es que sea una evidencia rotunda. Siempre, debido, como ya os diremos, a los contras, ¿no?, de la entomología forense, porque puede haber variaciones con los factores ambientales, nos va a dar una idea. Y cuando más o menos coinciden
las evidencias forenses entomológicas con otras evidencias forenses de otros tipos, pues entonces nos ayuda a corroborarlas, ¿vale? Entonces, principalmente nos va a informar del índice postmortem, ¿vale? Los índices de los periodos de tiempo. Pero también, como os ha contado Sandra, nos pueden informar del lugar donde se ha cometido un posible crimen, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como decía Sandra, no hay lo mismo en los alrededores de un estanque que a lo mejor aquí en el centro de la ciudad. No es lo mismo dentro de un edificio que al aire libre. No es lo mismo esto en un desierto que en una selva. No sé si me explico. Que entonces, si reconocemos que, pues mira, este bichito es de este hábitat, este bichito lo podemos encontrar aquí, pues también nos pueden dar noticias o ideas de si el posible cadáver ha sido trasladado, bueno, cadáver o rapto. Imaginaos que se nos quedan en el pelo restos de algo, ¿no? Nos han raptado, nos han secuestrado o en la ropa, ¿no? Pues eso. Sí, que no te acuerdas de dónde has estado, por ejemplo, Por ejemplo. imagínate. Entonces encuentran justo que este bicho solo se encuentra en este bosque de el sudeste de la península, por ejemplo. Entonces ya saben que has estado ahí. Claro, imaginaos un hombre o una mujer con amnesia, ¿no? Que resulta que le examinan, no se acuerda de nada, pero resulta que en la ropa tiene puestas de una polilla, ¿no? Por ejemplo. Y es una polilla que solo está en, yo que sé, en paisajes yesíferos. Pues entonces, más o menos, eso va cerrando un poco las dudas, ¿no? Sobre qué lugares, qué zonas podría haber estado, ¿no? Y eso, como veis, no siempre se refiere a muertos. Aunque lo tengamos en la cabeza muy metido, ¿no? Puede ser cualquier aspecto médico-legal o relacionado con, pues eso, bueno, con lo médico, ¿no? Y otra posible idea que nos pueden dar los insectos mediante la entomología forense es la causa de la muerte. Esto, a ver, es muy puntual. Ya sé que a lo mejor, bueno, dependiendo del tipo de, imaginaos un cadáver, ¿vale? Dependiendo del tipo de herida, la colonización de los insectos va a ser diferente. Pero también hay causas de muerte por insectos. No son muy comunes, ¿vale? Bueno, por insectos y otros artrópodos, ¿no? No son muy comunes, pero por ejemplo, ya sabemos que existen alergias a ciertos himenópteros. En otros países, no aquí en España, pero puede ser muy peligroso que te pique una escolopendra, por ejemplo, o bueno, Abeja, o algo, sí, avispa. alguna avispa, alguna abeja, alguna. O sea que pueden ser la causa a veces también, ¿no? No es muy No es común, común. por lo menos aquí, ¿no? En la península, pero podría darse el caso. Entonces, bueno, ¿qué es el IPM? El índice postmortem. Pues el índice postmortem, básicamente, la definición general, ¿vale? Muy general, porque veremos luego que hay otros subconceptos. La más general es desde que ocurre un crimen, del tipo que sea, bueno, ahí he puesto un muerto. Es que, ¿veis? O sea, la mente todo el rato nos lleva a pensar en lo mismo, pero no tengáis por qué pensar siempre en que se trate de una defunción, ¿vale? Bueno, pues sería desde que aparece, desde que nos damos cuenta que sucede algo, hasta que lo encontramos. O desde que sucede realmente algo hasta que lo encontramos. Ese sería el índice, ¿no? Desde que ocurre un crimen hasta que nos damos cuenta que ha sucedido. Ese es el índice post-mortem. En términos muy generales, ¿no? El intervalo post-mortem o índice post-mortem es ese periodo de tiempo desde que ocurre el crimen hasta que nos damos cuenta, y es muy importante analizarlo porque nos puede dar una idea de todo lo que ha pasado durante ese tiempo, ¿vale? Como veis, de por sí no nos dice nada. Luego, con esa información, pues tantos días o tantas horas o tantos años, pues tendríamos que corroborar con otras evidencias forenses, ¿vale? Y ver los sospechosos que han estado haciendo o lo que sea, ¿no? Vale. Bueno, como veis, el intervalo post-mortem no solamente se analiza o se examina mediante entomología forense, hay otras técnicas forenses, por ejemplo, mediante la inspección del cuerpo, cómo se encuentra el cuerpo, cómo está la escena del supuesto crimen, ¿vale? Luego también hay otras evidencias que son fisiológicas, que es, por ejemplo, cambios en el humor vítreo de los ojos de los muertos mediante los cambios de densidad y, bueno, y otros cambios que supuestamente ocurren en el humor vítreo, se puede también saber cuánto ha sido ese intervalo post-mortem.
Y luego también se están desarrollando, como luego contaré al final, algunas técnicas moleculares que nos dicen, mediante técnicas moleculares, esto es muy raro, porque en una técnica molecular normalmente lo que te dice es quién ha estado por ahí rondando o lo que sea. No, no, pues son técnicas moleculares que cuantifican cómo se ha ido perdiendo ese ADN. O sea, desde que supuestamente el cadáver o la persona ha muerto y se ha convertido en cadáver hasta que se ha encontrado, ¿no? Pues hay una degradación de ADN, bueno, pues hay técnicas que cuantifican esa degradación, son técnicas últimas, ¿no? Y bueno, todo esto, como digo, se corrobora con la entomología forense, que no es más que una evidencia más, ¿vale? ¿Y por qué esto es posible? Pues porque, a ver, al final, para analizar este intervalo post-mortem, lo que necesitamos es seguirle la pista a los insectos. O sea, a ver, ¿cuánto tardan en desarrollarse, no? Si, a ver, los insectos, o bien llega el adulto, ¿vale? O bien el adulto pone los huevos. No tienen otra manera de llegar a un cadáver o a un sitio, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta que lo encontramos, pues ese huevo o esa larva o lo que sea se va desarrollando. Y ese desarrollo en los insectos es súper sencillo porque siempre es estándar, ¿vale? Es estándar. Como veis, por ejemplo, tarda lo mismo, quiero decir. El desarrollo de aquí de dos especies de moscas, pues siempre es constante. Tarda un número de horas concreto, ¿vale? Y es bastante constante. No tiene mucha diversidad. Es más o menos las mismas horas, los mismos días tardan en desarrollarse un tipo de especie de insecto. Luego, como luego os contaremos, también esto puede depender geográficamente, porque no es lo mismo aquí, por ejemplo, que en Almería, que hace mucho calor, o que en los Pirineos. Pues, bueno, sí, estaba hablando de la península, pero bueno, no es lo mismo en los trópicos que en el Polo Norte, ¿vale? Por haceros una idea. Entonces, claro, los ciclos bajan. Cuanto más frío, pues los ciclos más lentos. Cuanto más calor, pues más rápido. Eh, entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la entomología forense, esto no, me parece que no lo hemos puesto en los contras, pero la entomología forense depende mucho del conocimiento local, porque no es lo mismo, como estamos diciendo, cómo se desarrollan los insectos aquí o cómo se desarrollan ahí donde nos estáis viendo, ¿vale? Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, que pueden existir ligeras variaciones de un sitio a otro. A lo mejor en un lugar como la península, pues hay pocas variaciones, pero fijaos, yo que sé, países más grandes o cambios de clima o meteorología tan grande como puede ser toda la zona atlántica de la península y toda la zona mediterránea, pues entonces puede haber cambios. Bien, bueno, por decirlo un poco rápido y no liaros, habría como dos intervalos post-mortem que se calculan, ¿no? Lo que llaman el máximo, que es un intervalo que se supone que se calcularía desde la última vez que se le ha visto con vida a la persona hasta que se descubre el cadáver. Eso es lo esencial, lo más razonable, como lo que hemos visto previamente. Y luego un intervalo post-mortem mínimo, que sería un cálculo desde que ha sido colonizado por los insectos hasta que, bueno, se encuentra el cadáver, se cogen las muestras, se llevan al laboratorio, se dejan que continúe el desarrollo hasta que se desarrollen los insectos, hasta nivel de adulto, ¿vale? Entonces así nos dan, como veis aquí, dos datos diferentes, ¿vale? Y ligándolo con otras evidencias forenses, pues podemos calcular cada uno de estos periodos, ¿no? Cada uno de estos intervalos. Para el índice de postmortem máximo, pues normalmente, como veremos luego, se suelen recoger los insectos del cadáver y se meten en alcohol. O sea, directamente se sacrifican en el momento para luego esto identificarlo, o bien a ojo, ¿no? O bien con técnicas moleculares. Y para el índice de postmortem mínimo, pues lo normal es que se recogen los insectos que se encuentran en el cadáver, no se matan, sino que se llevan al laboratorio y se dejan que se terminen desarrollando, ¿vale? Para identificar al adulto, pero también para ver cuánto tarda en desarrollarse, porque como los ciclos de los insectos son fijos, pues más o menos podemos calcular hacia atrás y ver pues cuánto tiempo llevaban ahí, ¿vale? Entonces, más o menos, esos son los dos intervalos post-mortem que se barajan. Todo esto, como digo, depende de factores meteorológicos y luego también depende de cuánto duran esos periodos en cada caso concreto, en cada lugar geográfico concreto, con cada... iros a saber, ¿no? Con cada... A ver, en el fondo es una ciencia muy empírica. Entonces no podemos decir A más B más C. Sabemos las bases,
sea, que los insectos tardan tanto en desarrollarse, pero a partir de ahí luego hay que adaptarse. O sea, hay que adaptarlo a cada caso concreto. Y ese es uno de los inconvenientes de la entomología forense, que no hay que saber solo de una cosa, hay que saber muchísimo para poder aplicar lo que sabemos al caso concreto que nos encontramos, ¿vale? ¿Por qué es atractivo un cadáver? O sea, porque, vamos a ver, igual que para nosotros pasamos por delante de una pastelería y decimos, ostras, se Que me me hace huele. la boca agua. Pues a un insecto, o sea, ¿qué puede encontrar de bueno en un cadáver, no? Bueno, Bueno, ya hemos tenido otro seminario. para gustos los colores. Sí, sí, hemos tenido otro seminario que hablábamos de escarabajos peloteros. Que hablábamos de gusto por las cacas. O sea, ahora estamos hablando de gusto por cadáveres. Bueno, pues sí, pues es que, a ver, son organismos que han terminado desarrollando pues esas afinidades, puesto que han ocupado esos nichos que previamente seguramente no eran ocupados por nadie, nadie se comía cadáveres, y ellos pues han aprovechado el tirón y han tenido ese éxito, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor un cadáver no da la energía, los nutrientes suficientes, lo que sea, pero bueno, a lo largo de miles de años pues han conseguido adaptarse a ello y bueno, sobre todo aquí ha tenido que ver un tema de competencia, ¿no? Si otras especies no explotaban el cadáver y ellos han visto ahí, venga, Un buffet libre. amplio es el campo, ¿no? Pues al final han tenido esa oportunidad de desarrollarse. Y entonces, claro, siendo los cadáveres, igual que las cacas, como decíamos en el otro seminario, unos recursos que pueden ser tan esporádicos, o sea que, a ver, nosotros damos un paseo por el campo y no vamos encontrando cadáveres, ¿no? O vamos por la ciudad y, hombre, no... Estamos bastante desligados de la muerte. Se muere alguien y no lo sabemos. Se tiene todo encubierto, ¿no? Entonces, claro, resulta que son recursos muy esporádicos, muy limitados. ¿Cómo puede una maldita especie, ¿no?, adaptarse a eso, ¿no? Si, a lo mejor no encuentra en su vida un cadáver o tarda un montón en encontrárselo. Bueno, pues para eso han desarrollado pues ciertas estrategias que hacen que se sientan atraídos, ¿no? O sea, realmente estos insectos tienen sensores, ¿no? Tienen pues olfato, tienen vista muy desarrollada y además como muy focalizada a todo lo que tiene que ver con los cadáveres, con lo cual pues al final pues tienen éxito. Entonces, ¿por qué es atractivo un cadáver? ¿No? Tenemos aquí un cadáver, pues primero por el olor, o sea, porque un cadáver emite alcoholes, emite ácido butírico, emite una sustancia que se llama cadaverina, emite de todo. Nitrógeno también. Nitrógeno, sí, emite gases Sulfúrico, de gases. diferentes tipos. Entonces, al final, pues si tú tienes sensores, ¿no? Que son sensibles, valga la redundancia, a estos elementos, a estas sustancias, pues al final te va a atraer, ¿vale? Porque además la mayor parte de estos insectos, pues son oportunistas, o sea, no es, bueno, no me llama mucho la atención, voy a esperarme a ver si encuentro otro cadáver que huela más, no, no, o sea, es que te estás jugando tu vida y tu prole en ello. O sea, no puedes perder el tiempo en ser un tiquismiquis. En cuanto hueles a cadáver tienes que lanzarte, ¿no? Entonces tienes que tener sensores muy, muy delicados frente a este tipo de elementos y esta es una de las principales razones por las que se pueden ver atraídos. También otra es la vista, como os estaba contando, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, los dípteros, es decir, las moscas, pues tienen una vista muy desarrollada y además muy centrada en reconocer patrones de este tipo, ¿vale? No ven los mismos colores que nosotros. Bueno, eso ya lo hemos visto también en algún otro seminario, pero seguro que lo habéis escuchado miles de veces, ¿no? Se centran más en colores que pueden representar, pues a lo mejor algún proceso de descomposición, ¿vale? Y bueno, también les atrae la presencia de otros organismos, también actúa de otros organismos similares a ellos o que tienen las mismas costumbres, también es algo que les suele atraer. Estos organismos, a su vez, pueden emitir algún tipo de sustancia, ya sean saliva, con enzimas para poder comerse el cadáver,
ya sea algún otro tipo de sustancias, como pueden ser feromonas, ¿vale? De atracción. Entonces, esto también a su vez hace como un efecto sinérgico, es decir, que potencia mucho la llegada de otros de estos insectos. Y luego también la presencia de muchos microorganismos. Tened en cuenta que sí, que hay insectos que comen directamente carne, pero la mayor parte de los insectos que vamos a ver en los cadáveres se comen carne porque tienen microorganismos, que es de lo que realmente se alimentan. La carne en putrefacción, al final, no es, no sé cuánto de nutritiva puede ser. Realmente lo nutritivo es que esa carne en putrefacción pues tenga bacterias, hongos. tenga hongos, tenga protozoos y otra serie de microorganismos que crean colonias y Que que... son en realidad el sustento Sí, alimenticio. eso es. Y aunque sea una guarrería, yo lo digo. O sea, estos bichos comen, regurgitan o defecan y se lo vuelven a comer. ¿Por qué? Porque en ese proceso, que nosotros lo podemos ver con una asquerosidad, en ese proceso pasan por el tracto digestivo el alimento y potencian esas colonias. Cuando salen ya no son lo mismo esas colonias que como entraron, están mucho más extendidas. Y entonces, claro, por eso muchas larvas, por ejemplo, de moscas, comen y recomen todos esos materiales, ¿vale? Bueno, venga, Sandra, háblate un poquito. Venga, va. Venga, Ahora sigo yo. ahora... A ver, ahora os voy a presentar, ¿vale? A todos estos grupos que hemos ido hablando, ¿vale? Que se pueden encontrar, ¿vale? Asociados, ¿vale? Pues a un cadáver. Tenemos los que propiamente se llaman necrófagos, ¿vale? Que son los que se alimentan del cadáver, ¿vale? O sea, aquí hay que tener un poco cuidado con las palabras porque, a ver, tener en cuenta que, ya como está diciendo Paco, al final el cadáver es un ecosistema, ¿vale? En pequeñito, pero alberga al final muchos grupos de artrópodos, ¿vale? O sea que al final es eso, es como un pequeño mundo, ¿vale? que bueno, pues cada uno pues va cogiendo lo que le interesa, ¿vale? Entonces tenemos el grupo de los necrófagos, que son los que se van a alimentar del cadáver, o bueno, como ya hemos dicho, al final de los microorganismos, o sea, de, bueno, de las bacterias, de los hongos, etcétera, ¿vale? En general suelen ser los primeros que aparecen, ¿vale? En esta sucesión, ¿vale? Cadavérica, ¿vale? Los primeros que llegan, digamos, al cuerpo, ¿vale? Son los que también pues, se usan para determinar el índice post-mortem, ¿vale? Los que, bueno, en general se suelen utilizar. ¿Y de cuáles hablamos en estos grupos de necrófagos? Por los que pensamos casi todo el mundo. Moscas, ¿vale? Pero también escarabajos, ¿vale? También coleópteros, ¿vale? Entonces esos son como los principales grupos necrófagos. Luego tenemos a los necrófilos. Cuidado, necrófilos, es decir, son grupos de, bueno, artrópodos, ¿vale? Que pueden encontrarse en el cadáver, pero no se alimentan propiamente del dicho cadáver, ¿vale? Es decir, se van a alimentar, pues, de otros artrópodos que puedan encontrar por ahí, sobre todo, pues, muchas veces de los necrófagos, ¿vale? Es decir, de las larvas, de moscas, de incluso pues, también de los escarabajos, de las pupas o incluso de los propios adultos, ¿vale? Entonces, cuidado, necrófilos. Se alimentan de otros necrófagos, ¿vale? O sea, bueno, se alimentan de necrófagos, ¿vale? De otros grupos de artrópodos que se pueden encontrar en el cadáver. Aquí ejemplos, pues también hay ciertos escarabajos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un histérido aquí arriba. Los ácaros, ¿vale? Me refiero. Estos son quelicerados, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que son artrópodos. Son arácnidos. Cuidado, son arácnidos. También las avispas, ¿vale? Ciertos grupos de menópteros, bueno, avispas, hormigas, ¿vale? También pueden ser necrófilos. De hecho, pues en el siguiente grupo que tenemos el grupo de los omnívoros, ¿vale? Que aquí entra, pues todo. Ellos se alimentan de lo que pillen, básicamente. Ellos llegan, por ejemplo, las hormigas, las avispas, se pueden alimentar del propio cuerpo, ¿vale? Pero también se pueden alimentar, pues si cae una larva de una mosca, pues ha caído. No vamos a decirle que no, ¿vale? Es lo que decía Paco, ya que tenemos un cadáver, lo hemos encontrado, hay que aprovechar, ¿vale? Entonces también diferentes grupos, pues escarabajos y, bueno, aquí los ejemplitos de himenópteros, ¿vale? De avispas y de hormigas. Y por último, pues también tenemos el grupo de los oportunistas accidentales, ¿vale? Que son básicamente, pues, diferentes grupos también de artrópodos, ¿vale? Artrópodos, que, pues, encuentran un cadáver y lo usan, pues, de refugio, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos, pues, un crustáceo que se ha cogido a nuestro amigo Hamlet
y lo está usando pues de casa. O por ejemplo aquí, a ver, no se ve muy bien, pero esto sería una tarántula, ¿vale? Un arácnido, pues que también se ha introducido dentro del cuerpo y se ha montado ahí su casita, ¿vale? Entonces, pero bueno, estos, ya os digo, es simplemente de forma casual, ¿vale? Se encuentran pues un cadáver y lo utilizan, ¿vale? Pero no, nada más, ¿vale? O sea que no se alimentan ni del cadáver ni de, bueno, las arañas ya que están ahí, pues si cae también algo, pero bueno, es todo muy si se lo encuentran, ¿vale? Ellos no tienen esas sensilas, ¿no? De, ¡ay! Estoy notando aquí un olor de cadáver. No, ellos se lo han encontrado, pues, de casualidad. ¿no? Si tienen un hueco ahí para vivir, pues fenomenal. Si no, pues se buscan otro. Efectivamente, ¿vale? O sea que no... que tampoco quiero decir... Bueno, Bueno, esto era... La imagen tiene que ver con lo del tema de las escuadras que nos contaba Meñín, ¿no? O sea, como veis, vuelvo a repetir. Mira, lo pongo. Esto es hipnotizador. ¿Veis? En cada momento, según pasa el tiempo, vienen una serie de legiones o de escuadras, que se llaman, que están formadas por organismos diferentes, normalmente por insectos diferentes, ¿vale? Las primeras escuadras o legiones que vienen en esta sucesión, pues son muy rápidas, ¿vale? Normalmente son necrófagos, son las que vienen a comer el cadáver corriendo porque se va a descomponer, además que nos lo quitan, ¿no? O sea que es como, venga, hay mucha competencia y sí, están más especializados en comer esa carne en concreto. Mientras que las últimas oleadas, como decía Sandra, por eso los omnívoros, los oportunistas, son oleadas más lentas, los procesos ya metabólicos de descomposición del cadáver son más lentos y estos bichos son más generalistas. La verdad es que comen de todo, que les da un poco igual. Eso en términos generales, porque ahora os cuenta Sandra un poco qué pasa en cada fase. Sí, porque ahora de hecho, esto sigue como un poco el preámbulo, ¿vale? Vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Esta sucesión, ¿vale? A ver, aquí empiezan las fotos, digamos un poco, a ver, yo creo que tampoco son muy macabras, ¿vale? No. Lo siento mucho por el cerdito, la verdad, pero nos va a servir, ¿vale? Pues de un poco ejemplo, ¿vale? De qué pasa, ¿no? Cuando tenemos un cadáver. Entonces, siempre, a ver, decimos como que la muerte, ¿no? Es algo para nosotros como, ya está, ha llegado y punto, ¿no? Pero hay que pensar un poco, es decir, que no es una cosa puntual en el momento, sino que es un proceso, ¿vale? Me refiero que una vez que se encuentra un cadáver va a tener, ¿vale? Va a sufrir una serie de procesos, ¿vale? Cambios, eh, hasta digamos como la última etapa. Entonces quiero decir que no es, ala, se ha muerto y ya está, ¿vale? Sino que pensar en eso, que al final la vida también es un proceso de naces, creces, te reproduces, ¿no? Y la muerte lo mismo, ¿vale? Que siempre nos quedamos como, y la muerte, ya está, ala, no hay más. No, ¿vale? Me refiero a que sí que es verdad que nosotros no lo vemos, me refiero, pero para estos grupos de artrópodos, ¿vale? Pues es cuando comienza, ¿no? ¿Vale? Para ellos, digamos, como su vida, básicamente. Sí, entonces, ya os digo, vamos a ir viendo, ¿vale? Las diferentes etapas de un cadáver y las legiones, esas escuadras que van a ir apareciendo, ¿vale? Entonces, como ya hemos ido comentando, ¿qué van a aparecer primero? Las moscas. Y, ¿vale? De diferentes familias, ¿vale? Pues Mustidae, Califoridae, como que son los típicos estos que veis ahí como muy brillantes, ¿no? Que esto yo creo que es, vamos, en el campo se ve un montón. Sí, lo llaman las moscas así como de botella y cosas Sí, así. me refiero, estas muy vistosas, así verdes, azuladas, ¿vale? Bueno, califóridos, lucilias, bueno, en fin, ¿vale? Entonces, y también escarabajos, ¿vale? Entonces, que de hecho, bueno, pues ellos se van a ir alimentando de las, pues ya veis aquí, de las larvas y también pues de las pupas de las moscas, ¿no? Entonces ellos pues son los primeros que van a colonizar pues este cadáver, ¿vale? Que pues por el momento pues lo vemos que está pues como casi como si estuviese vivo, ¿vale? Sí, en esta fase el cadáver lo que hace es bajar la temperatura hasta ponerse a temperatura ambiente. Sí. La sangre, si es un vertebrado, la sangre cae por peso, ¿no? Por gravedad, Sí, y entonces se queda pálido y la sangre, bueno, las partes que sí están más abajo se quedan con acúmulos de sangre y luego lo que dice Sandra, el rigor mortis, que se quedan los músculos se contraen
y entonces esa rigidez típica. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer cuando lleguen estas moscas, ¿no? Que ya como ha oído, como os ha dicho Paco, que van a empezar a ser atraídas, ¿vale? Por esos compuestos volátiles o, vamos, o por la vista, ¿vale? Y van a, pues, utilizar, pues, los orificios naturales, es decir, los ojos, la boca, las orejas, bueno, si tiene posibles heridas, ¿no? Pues en este caso, pues vemos aquí como una posible que le han hecho una incisión, ¿no? Pues van a utilizar todos estos orificios pues para meterse dentro, ¿vale? Y poner ahí los huevos, me refiero, tampoco van a meterse ahí dentro a fondo, pero bueno, van a, para que los huevos estén pues un poco cubiertos también, no van a poner los huevos ahí No, donde sobre todo sea. porque son las partes, primero, más protegidas y que guardan un poquitín más de calor, porque está bajando la temperatura, pero ahí dentro del cuerpo todavía se mantiene un poco la temperatura basal. Vale, entonces pues eso sería como la, vamos, el cadáver fresco, como veis aquí, la primera etapa, ¿no? Pues mira, aquí pone dos días, ¿vale? La primera, entonces en estos pues aparecen eso, las moscas y los escarabajitos, ¿vale? Vamos a ir un poco rápido porque sí que es verdad que son menos cuartos ya. Bueno, esto simplemente siempre lo vais a ver, ¿vale? Que es como un ejemplo así más gráfico de las escuadras, ¿vale? Sí. De las diferentes etapas, ¿vale? Del cadáver y qué bichos, ¿vale? Qué grupos de artrópodos pues van a ir apareciendo, ¿no? En, más o menos, ¿vale? En cada una de las etapas. Mira, aparte de escuadras o legiones, también se les llama cuadrillas. O sea, es que cada... Pero es la misma idea, ¿no? Sí. ¿Veis? Y el cuadro este, sobre todo, la idea que tenéis que quedaros es que es un patrón. Tiene un patrón muy considerable. Sí. Están todos muy organizados, ¿no? Que van entrando cada uno en su momento. Sí, o sea, no es todo como muy caos, o sea, no es un caos. Es una obra de teatro en el cual cada actor entra en un momento, sale en otro momento, entra otro actor, sale otro actor. ¿Vale? Sí, sí, eso tenerlo en cuenta, que no es nada desorganizado, que podríamos pensar que de repente van todos ahí a lo, ¡oh, un cadáver, venga! No, 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 o sea, cada uno al final también tiene, pues como también, o sea, el nicho, o sea, lo explotan, pero claro, al final si hay todo el mundo se va a alimentar de ese cadáver, lo mejor es ir un poco como diciendo, ay, a mí me gusta justo al principio, ay, no, a mí me gusta más cuando ya está un poquito más entrado en una fase más de putrefacción, más descompuesto, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, me estoy adelantando, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya entramos en la segunda etapa del cadáver que ya se empieza a hinchar, ¿vale? Porque al final, claro, dentro de nuestro cuerpo tenemos bacterias, ¿vale? O sea, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en la flora intestinal tenemos un montón de bacterias que viven con nosotros cuando estamos vivos. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Pues al final estas bacterias, pues también van a explotar este nicho, ¿no? O sea, es decir, que van a empezar a crecer, se va a producir pues ciertos compuestos, ¿no? Me refiero de su alimentación, que van a ser muchos gases, ¿vale? Entonces, ¿por qué hinchado o enfisematoso? Porque el cuerpo se va a empezar a hinchar, ¿vale? Con todos esos gases que se van a producir de estas diferentes reacciones dentro del cuerpo, ¿vale? Y entonces, pues más o menos, segunda legión, ¿qué podemos encontrar? Pues lo mismo, ¿no? Durante estos 3-15 días seguimos viendo diferentes familias de moscas, ¿no? Más moscas, ¿vale? Que van a poner, pues eso, los huevos. Dependiendo de qué familia, pues unas son más rápidas, el ciclo vital es más rápido, más lento, ¿vale? Entonces a lo mejor ya, a medida, si viene una, a lo mejor ya alguna está ya en fase de pupa, y mientras que otra todavía está en larva, ¿vale? O sea, tener en cuenta que todo eso hay cierto orden, ¿vale? Y luego pues vamos a tener pues estas diferentes también familias de coleópteros, ¿vale? Los sílfidos, los estafirínidos, pues que se pueden alimentar del cadáver o también ser depredadores, ¿vale? Ser necrófilos, ¿no? Entonces, depredar las larvas pupas de, por ejemplo, de estas moscas, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya vamos avanzando un poquito en el tiempo, ¿vale? Estos 3-15 días de, digamos, de ese cadáver fresco, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Aquí ya tenemos pues ya una fase más, me refiero, avanzada, ¿vale? Ya después de esa fase de hinchazón, ¿vale? Vamos, la piel ya al final se va a romper, entonces todos esos gases se van a liberar, ¿vale? Entonces al final lo que vamos viendo es que esa ya cadáver ya digamos como que se queda muy flacucho, ¿vale? Porque claro, se deshincha, entonces todo como baja, ¿vale? Entonces ya vamos viendo, ¿no? Que va quedando menos, por así decirlo, de ese cadáver, ¿vale? Y lo mismo, pues aquí seguimos viendo que al principio teníamos una descomposición temprana donde seguimos viendo diferentes tipos de moscas y aquí ya me refiero a los 3 meses ya empiezan
a verse pues, lo que se llama fermentación butírica, pues que aparecen diferentes compuestos, por ejemplo el ácido butírico, que atraen, ¿vale?, a ciertos grupos, en este caso de coleópteros, que seguramente os sonarán del típico de, ay, es que se comen las alfombras, ay, que se comen mis abrigos de piel auténtica, pues los derméstidos, o también algunas polillas, las larvas, pues que también se alimentan de estos restos, ¿no?, ya que están más avanzados, ¿vale?, en el tiempo. Pues eso, y entonces ellos son más sensibles, pues eso, cuando aparece el ácido butírico, por eso esta fase se llama fermentación butírica, ¿no? Que es consecuencia de la acción de las bacterias, Sí, ¿vale? O sea, todo el rato. sobre todo de lactosas y cosas así. Sí, vamos, de todos los ácidos grasos, las proteínas, o sea, todos nuestros compuestos que tenemos dentro, incluso en nuestras propias células también hay una autólisis, me refiero, entonces también se liberan. Sí, o sea, la fermentación butírica básicamente es la descomposición de los azúcares, ¿vale? Entonces, en ese momento se convierte en ácido butírico. Y pues muchos insectos vienen a comerse los últimos azúcares que quedan, Sí. porque son más fáciles de comer una vez que se están descomponiendo, por así decirlo. Sí, bueno, como veis, pues vamos a ir avanzando, ciertos grupos pues ya van a ir desapareciendo, ya muchas moscas pues ya en esta fase ya no les interesa tanto, ¿vale? Ya no les atrae tanto, y eso pues vamos viendo, pues esto, los derméstidos sobre todo y los pirálidos, ¿vale? Este grupo de mariposas, ¿vale? Bueno, ya veis que nuestro cerdito pues poco queda de él, o sea, ya pues casi lo que nos queda en esta etapa, ¿vale?, en esta fermentación caseica que se llama, ¿no?, a los 4 o 5 meses, queda piel, restos de piel, huesos, cartílago, ya cosas que cuesta un poquito más, vamos, que cuesta ya más comérselo, ¿vale? Entonces, dime, ¿a qué te estás riendo? Es que justo estaba pensando, digo, bueno, sabéis que la fermentación caseica es la responsable de que podamos tomar queso o tomar Sí. jamón serrano, ¿no? Entonces justo estás diciendo lo de comer, que nosotros también utilizamos esta fermentación, o sea que los productos Sí. producidos por esta fermentación también son comestibles, nos dan otra serie de nutrientes que en este caso pues atraen a los insectos. Bueno, de hecho algunos de estos vienen al jamón. De hecho, iba a decir, por ejemplo, que es la necrobia, La me Necrobia refiero, rucipe. muchas veces la podéis ver en las patas de jamón, me refiero, porque vamos, que la trae ya, digamos, como esa etapa, ¿no? Me refiero, como de descomposición de la comida, o por ejemplo los piofíridos también son de los del queso, Sí. me refiero. Que Sí, entonces, lo de las larvas que saltan estas. eso es, entonces por eso te digo que como veis, pues vamos viendo diferentes grupos, ¿vale? Pues estos son los coleópteros, aquí pues todavía familias de dípteros, ¿vale? También, bueno, también tenemos aquí otros coleópteros, ¿vale? Que van a ir avanzando, ¿vale? En el tiempo, ¿vale? ¿Veis? Ya te digo, ya aquí han aparecido otra vez las moscas, que había como un parón, me refiero, pero estos son ciertos grupos, ¿vale? Me refiero de dípteros, ¿vale? Los piofíridos, que son los quesos que hemos dicho. Aquí seguimos teniendo bastantes grupos todavía de coleópteros, pues eso, que ya no solo necrófagos, también necrófilos, ¿vale? En el tiempo. Ya, bueno, vamos avanzando, el cadáver cada vez pues está ya, pues, fermentación amoniacal, ¿vale? Ya queda muy poquito ya de verdad de lo que sería, pues eso, la chicha, ¿vale? Me refiero del cadáver. Seguimos teniendo todas aquellas proteínas que no han lo poco que se podido quede. deshacerse, Sí. terminan deshaciéndose, y como las proteínas están formadas pues por sustancias nitrogenadas, pues se liberan pues Sí. nitrógeno, amoníaco, vamos. Básicamente. Y producen esa fermentación. Claro. Sí, pero si veis, al final los grupos pues se siguen más o menos manteniendo, ¿vale? Pues eso, de dípteros, coleópteros. Vamos, un poquito así. Y aquí ya, pues cuando ya tenemos ya una descomposición ya casi que lo que queda, pues casi que se podría decir que son momias, pues ya un grupo que aparece son los ácaros, ¿vale? Me refiero. Aquí tenemos diferentes ejemplos de ácaros pues que llegan al cadáver y pues sobre todo pues había leído de que se alimentan de los hongos, me refiero. Ellos aprovechan, me refiero, y que se alimentan pues de los hongos que han, vamos, de todos estos cultivos que ha podido haber en el propio cadáver, ¿vale? Me refiero.
Y luego ya, pues, ¿veis? Aquí, pues eso, como que se resalta, ¿no? La aparición de los ácaros. Vale, pues ya veis, al final ya, a los 7 meses más o menos, ¿sabes? Del cadáver. O sea que es ya muy, vamos, casi al final, final. En condiciones En normales. condiciones normales, ¿vale? O sea, estos hablamos como condiciones Que esto no, el básicas. desierto de Almería No, 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 no son tantos meses. obviamente no. O sea, esto es como muy básico, ¿vale? Me refiero que no... En condiciones, pues eso, de a lo mejor temperatura, una temperatura constante, humedad constante, o sea, todo como muy óptimo, lo que pensaríamos tal, ¿no? Luego, pues ya los etapa seca, pues ¿qué vemos aquí? Pues nada, restos de huesos, a lo mejor Piel, plumas. piel, plumas, pelo. ¿Y quién se va a comer esto? Pues nuestros amigos los derméstidos, las polillas, las larvas de las polillas, que al final pues hacen estragos, como os he dicho antes, pues también en nuestra ropa de piel, ¿vale? Y también, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con los derméstidos, sobre todo en las colecciones. Me refiero, ¿no? Que, vamos, que pueden, que al final ellos se alimentan de eso, pues de restos. Y pueden hacer graves estragos, me refiero, si no se toman medidas Sí, en general contra los ellos. adultos estos no comen, No, pero no, son las los larvas. adultos depositan huevos que salen o dan lugar a larvas y las larvas son las que se ponen Sí, hasta sí, arriba. sí. Ujú. O sea que... Y luego, pues veis, aquí ya vamos finalizando. Lo mismo, ya la etapa, bueno, que ya lo llamamos la etapa seca, ¿vale? Pues en diferentes también grupos de coleópteros, que lo mismo. Esto ya está integrándose con el suelo, Sí, ya, esto ya no queda casi nada. ya no queda mucho, ¿vale? O sea que estamos ya casi final, final. Y ya pues cuando, a partir ya de los 3 años, que pues muchas veces nos podemos encontrar estos restos, ¿no? Esta etapa esquelética, pues a lo mejor un grupo así característico de coleópteros, los Nipiduridae, ¿vale? Y luego pues aquí os marco un ejemplito, o sea, bueno, como un resumen, ¿no? Del proceso de descomposición, ¿no? La fase fresca, enfisematoso, la de descomposición, ya la etapa como seca y esquelética, ¿vale? A ver, aquí tenéis dos enlaces, por si os interesa un poco saber más, porque yo eso simplemente os lo he comentado como muy, muy resumen, ¿vale? Está esto, hay mucho pues más intríngulis, ¿vale? Pero si os interesa, pues, aquí tenéis dos enlaces. A ver, ojo, el primero es, de hecho te pone hasta el aviso de YouTube, de que puede herir sensibilidades, ¿vale? O sea que, ojo, cuidado. Este no, ¿vale? Este es de un lagarto, ¿vale? Que... Sí, esto se puede ver. Yo creo que se puede ver, y además esa cámara rápida, me refiero, Ujú. entonces, pues bueno, si os interesa este tema, yo creo que estos dos vídeos pues están curiosos de ver, ¿vale? Y luego, pues, a ver, como ya os hemos también ido diciendo, ¿no? Que hay diferentes factores que pueden influir sobre esta sucesión, ¿vale? Es decir, que hay que tener cuidado, porque ha habido casos que hay gente que ha datado mal el índice post-mortem, o sea, el intervalo post-mortem, porque, claro, no ha tenido en cuenta ciertas cosas. Es decir, no es lo mismo tener un grupo de artrópodos de aquí, de nuestras latitudes, a irnos al trópico, que seguramente ese proceso será mucho más rápido, porque al final hace más calor, me refiero, entonces los bichos, sus ciclos están mucho más, vamos, como a cámara rápida, ¿vale? También pues la estación, no es lo mismo tener un cadáver que esté en verano a que esté en invierno, lo mismo, la exposición al sol, bueno, si nos encontramos en un ambiente urbano, como aquí las ciudades, ¿no? O en el Dentro o fuera campo, de un edificio. dentro o fuera de un edificio, o estamos en el campo, me refiero O si entierran el cadáver, no es lo mismo que si está bajo tierra o si está... Claro, si tiene tierra O encima... si le dejan en un pudridero o no. O sea que sí, depende de muchos factores. Muchos factores. Lo vais a entender muy bien Sí. por ejemplo, con la imagen, con la temperatura, ¿no? Sí. O sea, la temperatura es evidente. Cuando aumenta la temperatura, los ciclos se aceleran, Sí. ¿no? Los insectos son, al fin y al cabo, como hemos dicho muchas veces, animales ectotermos que dependen de la temperatura externa y entonces, cuando aumenta la temperatura, pues ellos aprovechan y aceleran los ciclos. Sí. Les cuesta menos pasar de una etapa a otra. Luego la temperatura por encima de ciertos valores es contraproducente y entonces también podrían empezar a ir más lentos. Pero hay unas temperaturas óptimas de alrededor de 25-30 grados que les viene fenomenal. Con lo cual, pues en esos lugares hay que tener cuidado. Sí, también lo mismo si está debajo del agua, me refiero, que ahí ya estaríamos hablando de otra, incluso tendríamos otros grupos, me refiero, Claro, dentro de la sucesión, ¿vale? Serían pues crustáceos, peces,
Algunas larvas de insecto pues puede haber, me También. refiero. O sea que ya os digo que todos estos factores hay que tenerlos muy en cuenta, me refiero, cuando estemos ante, digamos, pues tenemos ahí un cadáver y tenemos, pues hemos encontrado, ¿no? Me refiero restos de insectos, entonces hay que tener cuidado, ¿vale? También, pues eso, si está dentro de un vehículo o si está, a lo mejor, pues yo qué sé, imagínate dentro de un barril que se han sellado o lo que sea, entonces que cueste más, pues como el ejemplo de Reddy de la carne, si está herméticamente cerrada, cuesta, me refiero, ¿no? Que entren insectos. Ya, la verdad es que nos hemos pasado ahí un poco de tiempo. Sí, bueno, ya estamos acabando, ya estamos acabando. Sí, sí, no queda mucho. Bueno, a ver, existe una metodología estándar para la Ujú. recuperación de toda esta información de un cadáver. Lo que pasa es que, bueno, toda esta metodología está legalizada o está listada en cada una de las leyes de cada país, Sí, ¿no? Nosotros tenemos en el BOE. en el BOE, pues pone cómo se realizan todas estas tomas de muestras, ¿no? Y bueno, pues el Instituto Forense también, que tenemos, pues tiene también su propio protocolo. O sea, existen protocolos que normalmente indican al que va a tener que realizar esta toma de muestras cómo debe hacerlo, ¿no? Y cómo luego se registran los datos. Y bueno, habitualmente, ¿qué se hace? Pues se aproxima al lugar de los hechos. Bueno, hemos puesto ahí un dibujo de un posible crimen, ¿vale? De un posible asesinato, pero Bueno, no se sabe, no se que sabe. puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Qué se hace? Pues primero se inspecciona la zona y se inspecciona ocularmente, se hacen fotos, se hace de todo, vamos. Luego se mira también la tierra y todo el sustrato alrededor del posible cadáver. Eh, Se levanta y se ve también que hay justo debajo. Luego ya se examina el cadáver. Se toman muestras, como hemos dicho, para saber el intervalo post-mortem máximo, para lo cual pues nos llevamos los especímenes, larvas, pupas, adultos, en alcohol directamente para su identificación en el laboratorio o molecularmente, o también se recogen larvas, pupas, adultos, etcétera, huevos, y se llevan al laboratorio y se dejan desarrollar del todo para ese intervalo post-mortem mínimo, ¿vale? Y eso sí, se mantiene hasta el final para identificar la especie y ver cuánto tardan en realizar los ciclos. También se capturan en los alrededores los insectos que haya, porque pueden ser también Sí. evidencias, ¿no? Imaginaos que a lo mejor junto con el posible cadáver se han trasladado otros insectos, pero no son precisamente necrófagos o necrófilos, sino que, bueno, pues al cogerlo, pues se han llevado, pues a lo mejor pueden estar por allí, ¿no? Y se pueden capturar y ver. Bueno, como podéis imaginar, existe un protocolo y además un orden para realizar todo esto. Seguramente lo habéis visto en las series, porque siempre estaban, cuidado, no te metas ahí, no sé Sí. qué. A ver, que luego las series tampoco la toméis a pie de la letra, Ya, es ya. decir, que no es... ya, con que has visto CSI ya eres entomólogo Sí. forense, cuidado, ¿eh? Y bueno, estamos hablando todo el rato de asesinatos, ¿no? Sí. Pero ya os hemos dicho desde el principio que, por favor, no os fijéis únicamente en asesinatos, ¿no? Sí, es el más típico, es el que nos viene a la cabeza el primero, pero también hay otros casos, ¿no? Como pueden ser relacionados con tóxicos, ¿no? Con Intoxicaciones de consumo de fármacos. estupefacientes y, bueno, de otras sustancias, ¿no? Bueno, esto también se puede utilizar para muerte y asesinatos con este tipo de sustancias, ¿no? Si, por ejemplo, se va a recoger un cadáver que se ha muerto y se ve que los insectos que han intentado colonizar ese cadáver también están muertos, pues muchas veces se recogen esos insectos, se les examina el contenido estomacal, y también se analiza a ver si se ve presencia de drogas en ellos, ¿no? Porque normalmente pues lo que hacen es acumular, ¿no? Esas sustancias. Claro, porque muchas veces en el cuerpo ya ha desaparecido rastros de los compuestos tóxicos. Entonces, claro, en el cuerpo a lo mejor tú no lo ves, pero en las larvas sí, En los insectos sí. en los insectos, me refiero. Entonces, Y bueno, se utilizan en muchos otros casos que no vamos a nombrar por no herir sensibilidades, ¿no? Pero los tenéis ahí escritos. Pero por decir otro, pues en conservación de especies. Por ejemplo, esto tiene relación, ¿no? La entomología forense, como veis, también con la conservación de la biodiversidad. Cuando se han encontrado algunos individuos, algunas especies sensibles en cuanto a conservación, yo que sé, vulnerables o en peligro, tal, sí. y se les ha visto en el campo, pues normalmente se les puede investigar para ver si la muerte ha sido natural o si tiene que ver con algún otro tipo de causas, ¿vale? Bien.
Bueno, aquí hemos querido así un poco como Por ir cerrando. ir cerrando, ¿vale? Ya no queda mucho. Un poco, pues, los pros y contras, ¿vale? De la entomología forense, que, bueno, ya los hemos ido también un poco diciendo, Sí. ¿no? Durante, yo creo que todo el seminario, ¿no? Pues claro, ventajas, a ver, pues que al final los insectos son abundantes, son muy diversos, pero están casi en todas partes. Entonces, pues, hombre, pues es fácil estudiarlos por eso, ¿no? Porque al final hay tantos, me refiero. Eh, También, pues, los ciclos de vida, o sea, son rápidos en muchas ocasiones, entonces son, digamos, como que ya están muy, muy estudiados en esos casos. Me refiero, al final las moscas, los ciclos de vida, yo creo, de moscas se saben muy bien gracias a la entomología forense. Vamos, o sea que, además eso, pues, como lo sabemos ya también, a los 5 días pasa ya a pupa, pues eso nos ayuda, pues, por ejemplo, eso, a determinar el intervalo post-mortem. Pues muchas veces eso, que estábamos diciendo que antes incluso de saber que hay un cadáver, si tú ya empiezas a ver como muchas moscas en alguna zona, tú dices, uy, aquí a lo mejor hay sorpresa. Entonces, que también algunas veces, antes de que incluso nos sepamos nosotros, ¿no? Que gracias a la presencia de insectos, pues podemos saber que ha ocurrido pues una desgracia, ¿no? Me refiero, encontrar un cadáver. Y bueno, pues eso, que muchas de estas pruebas pues nos ayudan a determinar pues a veces la causa, ¿no? De la muerte o el lugar, cuándo, todo eso, o sea que al final pues eso ya yo creo que lo hemos ido diciendo, ¿no? Sí. Y luego Y pues desventajas ya hemos tocado algunas, sobre todo eso, sí. que dependen del ambiente, ¿no? De la meteorología, de otros factores. Luego que hay que esperar, o sea, si te llevan los bichejos al laboratorio para hacerles pruebas moleculares, pues eso tiene su tiempo. No es como en las series que te lo digo en 3 horas. No, espérate, que a lo mejor tarda un día o dos, ¿vale? O si tienes que criarlos para ver qué especie es o cuánto tarda en realizar el ciclo, pues a lo mejor son 10, 15 días más, o sea, que tardan un poquito. Y luego también que a lo mejor en el mundo en el que nos encontramos, en el que la relación costes, o sea, la optimización no está, o sea, está muy sobrevalorada, pues a lo mejor el tener una persona ahí recogiendo minucias, haciendo este trabajo que es como más minucioso, más, no sé cómo deciros, como más estandarizado, menos estandarizado que el resto y que puede dar solo resultados de apoyo a otras evidencias, pues a lo mejor no se ve tan bien. Si tenemos que contratar a alguien, a lo mejor vamos a contratar a un tío molecular que nos haga no sé qué o otra cosa, ¿no? Entonces, esto cuesta. O sea, cuesta, pues es como el problema que tenemos en las colecciones. Cuesta hacer ver a la gente que tenemos ahí pues un reducto de biodiversidad que hay que cuidar para el futuro y porque no deja de ser conocimiento, ¿no? Pues esto también es conocimiento, es conocer la ecología, es también pues ese tipo como de artesanía que en los últimos años pues se está perdiendo. De hecho, perdona Paco, es que hay una pregunta. ¿De actualmente se está contando con entomólogos para este tipo de trabajos? A ver, bueno, yo te hablo desde lo que yo sé, que puede que sea poco, ¿vale? Pero bueno, como he tenido relación con alguna persona que ha trabajado en el Instituto Forense, hasta donde yo sé, no hay mucho trabajo de entomólogos en la actualidad. ¿Por qué? Pero es eso mismo lo que acabo de decir, que cuentan más a lo mejor otras evidencias, o se obtiene de igual manera, se llega al mismo sitio con otras evidencias y lo forense, lo entomológico forense es solo de apoyo a esas. Entonces cuesta mucho tener una persona haciendo ese tipo de, como digo, de artesanía. En otros países, pues a lo mejor, yo que sé, en países como tipo Estados Unidos, pues seguramente hay más recursos y seguramente, como vemos en las series, puede haber gente que está dedicada a ello. Aquí no os digo que la Guardia Civil no tenga conocimientos entomológicos, ¿no? Tampoco digo que no cuenten los servicios del Estado con personal, ¿no? Que contacte para que les eche una mano. No, no digo eso, pero lo que quiero decir es que entomólogos forenses como profesión, yo creo que hemos asistido al final de ellos en España o poco le falta, ¿vale? Bueno, y por ir cerrando un poco, ¿cuál es el futuro? A ver, el futuro, pese a lo que os acabo de decir, yo creo que tiene posibilidades.
porque, bueno, se están desarrollando nuevas técnicas moleculares. Nuevas técnicas moleculares que permiten identificar las especies. Por ejemplo, hay la secuenciación masiva. En vez de, como hacíamos antes, de ir identificando especie por especie de cada insecto, eso se puede meter en un pool y secuenciar todo a la vez, ¿no? Entonces, estos avances tecnológicos han facilitado, pues a lo mejor un poco ir más rápido. Esas bases de datos crecen con el conocimiento que se va almacenando o que se va guardando y entonces, pues cada vez son más precisas. Y luego, como os he dicho, hay técnicas moleculares o sea, relacionadas tanto con el propio cadáver, lo que sea, como con los insectos, que favorecen la estimación del intervalo post-mortem. O sea, que nos hablan de cómo se va degradando el ADN. Eso se está estudiando. Entonces, se establece con una especie de reloj molecular que nos dice, pues mira, pasa tanto tiempo porque tenemos tanto porcentaje de ADN, ¿vale? Que puede ser en el insecto, puede ser... Luego, pues cada vez metemos más la inteligencia artificial, ¿no? El último mes he oído de ChatGPT más que, vamos, pues esto, en cualquier rama de la ciencia, en cualquier uso práctico, pues se va a utilizar. Entonces, ya se utilizan, de hecho, en reconocimiento de patrones pues, de crímenes, también en predecir, dependiendo de los factores, sobre todo meteorológicos, cómo podrían ser los ciclos de los insectos, ¿vale? En un lugar dado, eso va a favorecer, va a facilitar muchísimo, ¿no? Porque en vez de tener que hacer el ciclo en un sitio, a ver cuánto tarda aquí, ¿no? Y a ver cuánto tarda en invierno, no en verano, aquí, ¿no? Con la ayuda de esta inteligencia artificial y todos los casos previos que pueda haber habido, pues eso nos va a dar una respuesta mucho más precisa. Y luego también va a localizar qué factores están influyendo sobre esos ciclos. Luego el uso de Big Data, o sea, de grandes bases de datos, cada vez se acumula más. Es cierto que hay pues muchos problemas legales, ¿no? A la hora de compartir esa información, pero es cierto que, bueno, que se pueden extraer mucha información, se puede extraer mucha información a partir de todo lo que hemos visto previamente. Y luego cada vez hay mayor colaboración, que un entomólogo forense, si pudiera existir, ya no es entomólogo forense, ya tiene que saber de todo. Pues, pero eso nos pasa, bueno, aquí por lo menos en la universidad pasa, ¿no? Tienes que saber un poco de todo. Me imagino que en cualquier otro trabajo también tienes que tener competencias para todo. Incluso yo qué sé, competencias sociales, ¿no? Para hacer un montón de cosas o competencias de tipo que sea, ¿no? No necesariamente propias de tu trabajo exclusivo, ¿no? O de tu formación. Bueno, yo creo que... Tenemos una pregunta. ¿Tenemos una pregunta? O sea, tenemos dos, pero una ya la hemos contestado. Vale, pero recorremos todo a ver qué nos dicen, a ver. Yo lo he ido leyendo. Mira, Magut Vitriolu, buenas. Gracias por estar ahí de nuevo. Educación Ambiental, Ayuntamiento de Madrid, buenos días, a sus órdenes. Esto, muy buena la comparación con la pastelería de los humanos. Vale. Hay distintos tipos de organismos, es esperable pensar que son necesarios y desarrollan un papel importante en la cadena trófica. Sí, eso como siempre. Sí, como decía Sandra, un cadáver pues es un microcosmos, es un pequeño ecosistema en sí mismo. Curioso de las 3 fermentaciones, bútica caseica amoniacal. Vale. Más allá de las series de televisión, esta es la pregunta, ¿no? Sí. Belén dice, ¿conocéis ejemplos reales en los que se hayan esclarecido casos concretos gracias a la presencia de insectos? Pues, fijaos, el que os he contado antes, ese de Bergeret, por ejemplo, es uno de ellos, y en el libro ese de la fauna de los cadáveres, que además el que sabe buscar lo puede encontrar en internet, sin problema, pues hay varios casos que están curiosos. De hecho, es un libro de casos. Incluso el primero que se utilizó, el de la hoz, o el de del labrador degollado por otro compañero, vamos. O Sí. sea que casos hay, o sea, es decir, y ahora creo que más o menos de antes, algún que otro sí que se ha solucionado. En la actualidad también. Sí. Hay ejemplos reales en los que la parte entomológica también ha ayudado a esclarecer. No voy a decir nombres, aunque hay alguno que todo el mundo sabe, ¿no? Muy sonado de hace 20 años, que salía por la tele, de todo, ¿vale? Pues esos casos, pues por ejemplo, sí han tenido mucho que ver o se han visto bastante apoyados por la entomología. O sea, digamos como que la entomología dio como la guinda, o sea, fue la guinda del pastel. O sea, que es decir, que había muchas pruebas, pero que justo las pruebas, o sea, los resultados tal, pues como que dices, ya está, lo tengo, me refiero, ¿vale? O sea,
sí hay casos, o sea, si buscas por internet casos resueltos por entomología forense vas a ver bastantes, sobre todo antiguamente yo creo que como que más, ¿no? Me Sí. refiero porque también no había tantas pruebas de ADN, o sea, digamos como que no había tanta modernidad, entonces, pues oye, los bichos pues les servían Claro, mucho, con me el refiero. desarrollo de nuevas técnicas moleculares y de Mm, otras posibles evidencias, pues a lo mejor la entomología se ha visto relegada, pero sí, es el problema que os he contado antes. Esto es una opción de tiempo y esfuerzo. ¿Requiere claro, esfuerzo? Sí. ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Otras técnicas requieren tiempo y esfuerzo similares? No, a no, lo mejor menos. Y obtenemos resultados resultados, similares. sí, Entonces, ¿qué pasa? Que se ha ido un poco denostando, sí, apartando. Tener en cuenta la falta de recursos, ¿no? Que hemos pasado cuántas crisis. Bueno, pues eso, pues que cada crisis nos van quitando gente que se puede dedicar a ciertas cosas mm, y al final pues esto ha influido en todo, ¿no? A nosotros aquí en el departamento alguna vez nos han llegado, alguna vez hemos colaborado con alguna cosilla de sí, estas, ¿no? No nos llega el caso completo, pero nos dicen, no, ahí tenéis estas muestras, ¿nos las podéis identificar? Vale. Y luego pues eso ya es secreto, no tenemos muchas veces ni idea. Vale, Mabu Victoria, en este webinar merece continuación, teniendo presente que la muerte es lo más cercano a la vida y que para sobrevivir es preciso morir constantemente. Deberíamos sentirlo con naturalidad. Muy bien, pues nada, gracias por la aportación. Y yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Son las 1:15 pasadas. Esperemos que no os hayáis sentido muy violentos o violentas con sí. las imágenes. Tampoco era una cosa, Yo ¿no? creo que, pues os digo, que nos hemos quedado bastante en la superficie, Vamos, o somos sea, bastante light con el Google Imágenes, en comparación con el Google Imágenes, que si sí, ponéis algo en el Google Imágenes, ahora todo el mundo se está metiendo en los vídeos seguro. y en las fotos, sí, seguro. Bueno, ¿algún aporte más? ¿Nuestro amigo Huesitos quiere decir algo más? ¿No? No sé. Bueno, ¿despides tú? ¿Le decimos que despida? Bueno, oye, lo siguiente va a ser ponernos aquí unas marionetas o Sí, algo así, tal ¿eh? cual, que hablen Ay, no dentro de... estaría mal, mira, un seminario con marionetas a lo mejor de artrópodos. Bueno, Ay, que nada, que si no hay ninguna pregunta, no veo más, o pues sea que nada, ya... gracias a vosotros, al Centro de Educación. Muy bien, sí, podéis hacer una encuesta A ver, y si no, y unas malas en los comentarios, si después queréis volver a ver el vídeo, o sea, a lo mejor más surge alguna tranquilo, duda, claro, surge alguna duda, pues perfectamente nos podéis dejar dentro de en lo el... que nosotros sepamos, Sí, que sí, claro, que nosotros tampoco somos sabemos expertos, o pinceladas sea... de entomología y cuando decís que desarrollemos algo, pues nos Sí, desplieguemos un claro. poquito más, pero bueno, que hay gracias a Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, sí, gracias. Y Entonces... bueno, pues eso, que tenéis una encuesta, ahí sed sinceros, mm, ¿vale? Podéis participar sin problema. es anónima, o sea que no... Muy bien, pero nos ayuda Sí, porque puede ser que nos digan aspectos útiles que podemos mejorar o que tengáis interés en conocer ujú, o en sugerir quizás seminarios para otra ocasión. Bueno, pues muchas gracias por todo, gracias por este ratito con nosotros, nos hayáis visto, nos hayáis visto y oído, o sea, que fenomenal, os lo agradecemos. Gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por sí. permitirnos este hueco en su espacio. Y nada, agradecemos a nuestro grupo de seguimiento de diversidad de la Universidad Complutense de Madrid. Qué malos somos, no nos hemos presentado. No, Hemos dado un seminario entero sin es presentarnos. verdad. Bueno, Sandra, Paco, más vale tarde que nunca. Bueno, teníais los nombres, los teníais ahí, pero somos la leche. Bueno, y gracias también a UCME, que es el Museo de Entomología nuestro, pues, que también nos apoya con estos seminarios relacionados con los artrópodos, que es a lo que se dedica. Pues nada, lo dicho, nos veremos al mes que viene Sí. con un nuevo seminario. Muchas gracias por todo. Hasta Hasta luego. luego.